El cerebro humano está en constante actividad, llevándonos a pensar o procesar información incluso de manera inconsciente. Algunos estudios sugieren que podemos tener entre 45.000 y 70.000 pensamientos al día. ¿Te has detenido a pensar cómo estos pensamientos te afectan o de qué manera influyen en tu percepción del mundo? Cada pensamiento, desencadenado por estímulos visuales, auditivos o sensoriales, genera reacciones emocionales y bioquímicas que pueden influir en cómo percibimos la realidad, incluso llegando a distorsiones cognitivas. El lenguaje siempre ha tenido un poder único para dar forma a nuestra percepción de la realidad. Los antiguos griegos reconocieron esta verdad cuando usaban la palabra logos para referirse tanto al discurso como a la razón. No veían separación entre el pensamiento y el lenguaje, porque sabían que, para poder razonar, uno debe articular sus ideas a través de palabras. Es en esta articulación, en esta unión de logos con la realidad, donde se da forma a nuestra comprensión del mundo. El poder ideológico del lenguaje se revela cuando las palabras, que deberían transmitir verdad, se vacían de su contenido original y se llenan con significados nuevos, transformados por una agenda ideológica. Este fenómeno no es algo nuevo para los cristianos. Ya en el Concilio de Nicea, en el siglo IV, se cambió la doctrina revelada por una filosófica, metafísica y dogmática, como vimos en el capítulo 3 de esta serie. Si no la conoces te invito a buscarla. Hoy, estamos ante un desafío similar, pero en un nivel mucho más profundo e igualmente peligroso. Proverbio 18:21 advierte que la muerte y la vida están en poder de la lengua. En otras palabras, el lenguaje tiene el poder de construir o destruir. En la actualidad, este poder está siendo explotado por corrientes ideológicas que buscan modificar la estructura de pensamiento de toda una sociedad, y la Iglesia no está exenta de esta influencia. Bienvenidos a En Cristo y al capítulo 6 de Una Iglesia en Decadencia, con su amigo y hermano Mario Cortés. Hoy vamos a explorar una realidad sorprendente: el poder ideológico del lenguaje. Buscaremos entender cómo opera y cuál es su influencia. Antes de comenzar, quiero agradecerte por ser parte de En Cristo. Nuestro objetivo es fortalecer tu fe y ayudarte a vivir conforme a su palabra. La mejor manera de apoyarnos es compartiendo este mensaje con amigos y familiares, dejando tus comentarios y activando la campanita para no perderte nuestras publicaciones. Vamos ahora al contenido principal. El lenguaje siempre ha sido una herramienta de poder y cambio. A lo largo de la historia, quienes han comprendido su potencial han utilizado las palabras no solo para comunicar, sino para moldear el pensamiento y transformar la realidad social. Los primeros indicios del uso del lenguaje para cambiar la forma de pensar pueden rastrearse hasta los filósofos griegos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes identificaron el poder de la retórica como una herramienta de persuasión. En sus diálogos, Platón exploró cómo el lenguaje podía ser utilizado para guiar el pensamiento hacia la verdad o la falsedad. Aristóteles, por su parte, desarrolló una teoría completa de la retórica, estableciendo cómo los oradores podían manipular el lenguaje para influir en las emociones y las decisiones del público. Durante la Edad Media, el lenguaje fue instrumental en la enseñanza y propagación de la doctrina religiosa. Los escritos de Agustín de Hipona y otros teólogos cristianos mostraron cómo las palabras podían ser empleadas para transmitir la fe, pero también para moldear la comprensión del mundo espiritual y moral. En este periodo, el lenguaje también sirvió para consolidar el poder de la Iglesia institucionalizada formada en Nicea a través de los dogmas. En el siglo XX, pensadores como Ludwig Wittgenstein y Michel Foucault profundizaron en el papel del lenguaje como una forma de ejercer poder y modificar la realidad. Wittgenstein argumentaba que los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo, mientras que Foucault analizó cómo el lenguaje está vinculado al poder y a la creación de discursos que definen y controlan las normas sociales. Foucault mostró cómo el control del discurso es una manera de estructurar el pensamiento y moldear las conductas de las masas. En la segunda mitad del siglo XX, surgieron estudios más específicos sobre cómo el lenguaje puede ser utilizado para controlar ideológicamente a la sociedad. Autores como George Orwell en su obra 1984 ejemplificaron cómo un gobierno totalitario puede manipular el lenguaje para limitar el pensamiento crítico mediante la creación de un nuevo lenguaje, la neolengua. Esta manipulación no solo afecta la comunicación, sino la capacidad de las personas para concebir ideas alternativas. En la actualidad, la manipulación del lenguaje es un tema que supera el debate para convertirse en una batalla cultural. La cultura crea una cosmovisión y preserva valores, tradiciones e historias identitarias. Si se vacía de contenido o se elimina a través de la modificación del lenguaje, se modifica la forma en que las personas perciben y aceptan realidades.
Un ejemplo de esto es cómo se usa hoy el término salud reproductiva para referirse al aborto, cuando justamente el aborto es un atentado contra la reproductividad. Se deja la palabra, se vacía de su contenido original y se le asigna un nuevo contenido para empoderar una nueva cosmovisión. Otra sería entre muchas, homofobia, que desde su etimología es fobia al hombre. Una fobia es un trastorno de ansiedad leve, desde lo ideológico tiene otra connotación y esta ha permeado aún a la RAE, que la redefinió en el diccionario español como aversión hacia los homosexuales, tanto masculinos como femeninos. Con esto se busca normalizar el concepto al darle otro contenido y crear la base autoritativa conceptual para validar una nueva cosmovisión, una nueva realidad que a su vez se debe percibir y aceptar como verdadera. Claramente esta verdad es ideológica y distópica, cuyo objetivo es ser operativa en los términos que originalmente fueron utópicos pero que ahora son reales, de 1984 de George Orwell, y que busca los objetivos de Orwell a través de la Agenda 2030, que propone una cosmovisión muy similar a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o incluso Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins. Esta agenda no solo impacta fuera de la Iglesia sino dentro de la Iglesia. Sobre todo, la institucionalizada, la que es antropocéntrica y dogmática, la Iglesia bíblica, que es el cuerpo de Cristo y lo tiene por cabeza, también es atacada, pero esta resiste de manera fiel. Pablo deja clara su posición personal, la cual es extensiva a la Iglesia fiel en 1 Corintios, capítulo 2 versículos 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto marca la diferencia entre la Iglesia fiel y bíblica y la Iglesia institucionalizada. La Iglesia institucionalizada es proclive al mundo y sus exigencias, por eso busca cómo ser aceptada por éste y se acomoda a sus exigencias. Para esto la utilización del lenguaje es vital, empezando por la reinterpretación de la verdad bíblica. La expresión es tendenciosa e induce al error. La verdad no se puede reinterpretar, ya que la verdad, como vimos en el capítulo anterior, no es un sistema de pensamiento, ni una percepción. La verdad no procede del ser humano sino de Dios, porque la verdad es ontológica, la verdad es Cristo. Así que la premisa de reinterpretación de la verdad bíblica lo que busca es reinterpretar a Cristo. ¿Puede lo finito reinterpretar lo infinito? ¿Puede la criatura redefinir a su creador? ¿Puede la naturaleza caída redefinir la naturaleza santa? Claramente, no. Sin embargo, hoy en día se busca reinterpretar la verdad bíblica de muchas maneras, siguiendo la misma lógica de cómo se deconstruye la sociedad fuera de la Iglesia. Uno de los mayores efectos de la manipulación del lenguaje es la reinterpretación de conceptos bíblicos clave. Por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo y la redefinición de términos como hombre, mujer, matrimonio o pecado, que buscan vaciar el contenido original para llenarlo con uno ideológico humanista para desvirtuar el mensaje bíblico original. Si el lenguaje cambia, la interpretación de las Escrituras también puede alterarse. Si a esto se le agrega declaraciones de líderes religiosos como las que hizo el Papa Francisco en diciembre del 2019 al decir: ya no estamos en la cristiandad, ya no lo estamos. Ya no somos los únicos hoy en producir cultura, ni los primeros, ni los más escuchados, y agrega: ya no estamos en régimen de cristiandad porque la fe, especialmente en Europa, pero también en gran parte de Occidente, no constituye ya un presupuesto para convivir juntos. Peor aún, la fe es negada, burlada, marginada y ridiculizada. Ese cambio de época obliga a un cambio de mentalidad pastoral. O de líderes políticos como Obama en 2009 y reportada por Brody David de CBN. Al decir: independientemente de lo que fuimos anteriormente, ya no somos solamente una nación cristiana, también somos una nación judía, una nación musulmana, una nación budista, una nación hindú y una nación de no creyentes. A lo que luego agregó: nosotros no nos consideramos una nación cristiana, ni una nación judía, ni una nación musulmana, nos consideramos una nación de ciudadanos que están unidos por ideales y un conjunto de valores. Vemos aquí cómo se cambia lo autoritativo de lo doctrinal bíblico a ideales y conjunto de valores, donde estos valores son los ideológicos, no los bíblicos. El comentario del Newsweek al respecto es esclarecedor y pone en blanco y negro el problema. Por supuesto, nosotros no somos una nación hindú. No obstante, datos de sondeo recientes muestran que al menos conceptualmente nos estamos volviendo más parecidos a los hindúes y menos a los cristianos tradicionales en la manera en que pensamos acerca de Dios, de nosotros mismos, de otros y de la eternidad. El problema es real y crítico. La presión no solo contempla a líderes religiosos y políticos, sino a organismos supranacionales como la ONU, quien no solo no esconde su afiliación ideológica, sino que la impone y no tiene empacho alguno al declarar en 2020:
Los cristianos cometen un crimen contra la igualdad de género prohibiendo sus derechos humanos, son enemigos de la humanidad. Todo esto busca no solo mimar la legitimidad y autoridad de Dios y su palabra, sino que busca relativizar la moral, afectando directamente la enseñanza cristiana sobre el bien y el mal. Conceptos que antes eran considerados absolutos, como el pecado o la santidad, ahora se presentan como cuestiones relativas o sujetas a la interpretación individual o social. La palabra tolerancia, por ejemplo, ha evolucionado para significar la aceptación de cualquier comportamiento, lo que choca con la visión bíblica de un Dios santo que exige obediencia y santidad. La relativización va de la mano con la idea de que cada uno tiene derecho a detener su verdad, una verdad relativa, conceptual y claramente alimentada por las emociones. Visibilizada, respaldada y enseñada desde los púlpitos que usan psicología, coaching, motivación y espectáculo para mantener la atención y la popularidad de los asistentes. Estos han cambiado el altar en escenarios con luces, humo, sonido y un programa de entretenimiento místico que invita a que las emociones sean satisfechas y con ello crear una sensación de espiritualidad y verdad que se promociona como bíblica, creando una cosmovisión de cristianismo lleno de símbolos y tradiciones culturales gremiales que son válidos bajo su cosmovisión, pero no a la luz de la palabra y su cosmovisión. El efecto de esto es que una gran mayoría de asistentes a la iglesia son solo agremiados, gente comprometida con la institución, su cosmovisión y su activismo a la que homologan como estar en sana doctrina, un término hoy muy desgastado y manipulado por líderes religiosos que la usan como eslogan para mantener cautiva una audiencia. Hemos entrado a una culturalización y secularización de la iglesia mucho más agresiva y la que se produjo en el siglo IV en Nicea. Los medios de comunicación aceleran el cambio al buscar normalizar, no inmortalizarle. Los agentes que ayudan a esto en lo interno son muchos y difícil de nombrarlos todos en un video tan corto como este, pero algunos de estos son, desde la academia, las teologías emergentes y liberales, así como la alta crítica, desde lo cotidiano, el empirismo dogmático, que hace que cualquiera se autoperciba pastor, apóstol, profeta o querubín y reclame para sí autoridad para decir y hacer lo que se le ocurra. El mesianismo y gnosticismo permanentes con los que la Iglesia ha luchado desde siempre y sigue luchando, el método humano de iglecrecimiento de fulano o sutano, como la G12, la mezcla descontextualizada entre el Antiguo y Nuevo Testamento que da pie a creencias y actos proféticos o prácticas de liberación que calzan en la cultura evangélica pero no en la bíblica. Cuando la Iglesia cede a las presiones para cambiar su lenguaje y acomodarse a las corrientes culturales, de seguro perderá su testimonio pues no solo ha pasado de lo objetivo a lo subjetivo, sino que en esta búsqueda de lo moderno de lo actual ha validado al mundo por encima de Dios como ente autoritativo. La verdad bíblica es inmutable, y el mandato de Cristo a sus seguidores es proclamar el Evangelio sin comprometer su esencia, Mateo 28, 19 y 20. Si la Iglesia modifica su mensaje para no ofender o para parecer relevante, puede diluir su compromiso con la verdad y perder su capacidad para confrontar el pecado y llamar a la conversión. Y se ha desligado de Cristo y su propósito para ser solo un lugar secular institucionalizado con tintes religiosos que no tiene poder ni legitimidad ante Dios, donde los líderes son satisfechos en sus egos y bolsillos mientras sus asistentes son llenados en sus emociones y son adoctrinados a una visión institucionalizada y antropocéntrica donde Cristo es la excusa, pero no la razón de ser. Hoy hemos explorado cómo el lenguaje, herramienta poderosa desde la creación, puede ser distorsionado para manipular la realidad, afectando incluso a la Iglesia. Lo que una vez fue claro y absoluto, como la verdad de Cristo, hoy es relativizado bajo el peso de ideologías y agendas que buscan redefinir lo inmutable. Estamos en medio de una batalla por la verdad, y cada uno de nosotros es llamado a tomar una postura clara. Pero ahora la pregunta es personal, ¿estamos conscientes del impacto que tiene el lenguaje en nuestra fe y en la forma en que interpretamos la verdad? ¿O estamos permitiendo que el mundo, con su lenguaje manipulado, deforme nuestra comprensión del Evangelio? La verdad no es maleable, y la palabra de Dios no está sujeta a reinterpretaciones ideológicas. El mundo intenta suavizar y redefinir a Cristo, pero Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, el desafío para ti, como creyente, es este: ¿vas a permitir que el mundo modifique tu cosmovisión y tu fe, o defenderás la verdad inmutable que Cristo nos ha revelado? La batalla por la verdad no se libra solo en los debates teológicos o en los grandes foros, se libra cada día, en tu mente, en tu corazón y en cómo decides vivir. ¿Te alinearás con el pensamiento secular o te mantendrás firme en la palabra que da vida y luz? No subestimemos el poder de nuestras palabras, pero, sobre todo, nunca subestimemos el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz.
Es el Logos eterno, la verdad que nos transforma, nos libera y nos dirige hacia la vida eterna. La decisión es tuya. Reflexiona en esto, ¿qué verdad estás viviendo hoy? ¿La verdad que el mundo quiere imponer o la verdad que proviene de Dios? Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio de En Cristo, si Dios lo permite. Comparte este mensaje, comenta tus pensamientos y actívate en la lucha por la verdad. Bendiciones.